Población autista. Mi grupo está conformado por Valentina Laguna Garavito, Jennifer Dayana Gómez Rodríguez, Marlon Gutiérrez Parra, Lisette Rojas Tamayo, Paula Andrea Romero. Este artículo tiene como título Perfiles en comprensión lectora y en composición escrita de niños con autismo de alto funcionamiento. Se consultó en la base de datos EBSCO en la revista de Medicina. Su idioma está en español, fue escrito en el 2020 por la Facultad de Psicología. Este tiene como objetivo realizar una breve revisión de las principales dificultades que presentan los estudiantes con trastorno del espectro autista en la lectura y la escritura. Para esto se aplicaron criterios estrictos, ya que habían problemas de comprensión lectora en estudiantes con TEA que se situaban alrededor del 30%. Fue una cifra muy superior al 6% que corresponde a la población. En cuanto a la expresión escrita, el porcentaje de niños con TEA fue el del 60%. Cabe recalcar que lo que busca es señalar un buen dominio de los procesos de decodificación, pero un rendimiento inferior a la edad y al nivel intelectual en la comprensión lectora, especialmente en la comprensión inferencial. Este otro artículo se titula ¿Cómo? Enseñar comprensión de textos escolares con trastornos del espectro autista en los secretos desde la experiencia. Fue consultado en la base de datos Cielo, en la revista electrónica Educare. Su idioma es en español, también fue escrito en el 2020 por la Universidad de Pinar del Río Hermanos. Tiene como objetivo reflexionar acerca de las vías que pueden propiciar el aprendizaje de la comprensión textual en los niños con trastorno del espectro autista. Cabe recalcar que este busca la comprensión de textos como el proceso que activa las interacciones diversas entre las personas autoras, las lectoras, el texto y el contexto, haciéndolo desde una perspectiva sociocultural transversalizada por el universo del saber de cada uno de los componentes personales. Podemos concluir que el proceso de enseñanza de aprendizaje de la comprensión textual por los escolares del primer ciclo con trastorno del espectro autista potencia al desarrollo su integra. Otro de los artículos dentro de la búsqueda es la comprensión lectora con los niños con síndrome de autismo y sin síndrome de autismo, escrito en el año 2015 en el idioma español, escrito por Sofía Alejandra Whitmer de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de este artículo es evaluar si existe mayor nivel de comprensión lectora con niños de este síndrome y niños que no cuentan con esta condición. En la conclusión de este artículo es que se desarrolla de manera crónica y severa la comprensión lectora, produciendo secuencias a nivel emocional, social y en la conducta del niño. Es decir, que existe mayor nivel de comprensión en un niño sin la condición de autismo que la persona que tiene condición de autismo, ya que por las consecuencias que genera este síndrome, pues el nivel social y emocional del niño no es extenso, por decirlo así, no se relaciona con mucha gente, por ende no hay comprensión lectora. Otro artículo que encontramos interesante es Instrumentos para la comunicación aumentativa y alternativa para niños con trastorno de autismo, desde una revisión sistemática. Escrito en el año 2018, idioma inglés, escrito por Jennifer Joana Ferreira y demás autores de la Facultad de Medicina. El objetivo de este artículo es implementar el uso de herramientas de la comunicación aumentativa para promover la comunicación en población con esta condición. Se llevó a cabo por una serie de cuestionarios que involucran el validar las habilidades perceptivas que tienen las personas con esta condición. La conclusión de este artículo es que se debe seguir implementando cuestionarios e instrumentos de medición basados en la validación de las habilidades en oralidad y escritura, ya que estas permiten que las pequeñas estimulaciones mejoren las habilidades perceptivas, motoras y verbales y cognitivas de la persona que padece de esta condición. La lectoescritura en niños con trastorno del espectro autista es una tesis que encontré en Recercat. Su objetivo es profundizar en las necesidades y dificultades que presentan los alumnos con TEA para aprender a leer y a escribir. Este trabajo también pretende dar a conocer
las características principales del trastorno en diferentes contextos y ámbitos. Aunque se puede recurrir a diferentes métodos como el alfabético, el fonético o el silábico, esta tesis se centró en el más importante, que es el método global. Este pertenece al método analítico, que abarca un procedimiento global e inductivo y parten de los elementos más complejos como la frase y la palabra hasta llegar a las unidades más elementales como la letra o la sílaba. También tiene algunos puntos positivos y negativos que influyen pues en este proceso. Entonces, algunas de sus ventajas son que desarrolla destrezas de comprensión e interpretación. También el alumno aprende a leer, pronunciar y escribir palabras completas, se produce un interés por la lectura y utiliza un material visual auditivo haciendo que sean más motivadores para el niño. Las desventajas pues es que se requiere mucho material didáctico y a veces se tiene poco tiempo y también tiende a la memorización. Finalmente concluyen que todos los centros educativos deben estar capacitados para apoyar el aprendizaje del alumnado por completo. De esta manera, los niños que presenten este trastorno no tienen que ser una excepción y por ese motivo deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto de sus compañeros. Y por último, es muy importante que los profesionales del centro educativo y las familias de los niños trabajen de manera conjunta, ya que si no existe esta relación, no se podrá llevar a cabo el proceso de aprendizaje en lectoescritura pues de una manera esperada. Las tecnologías de información y la comunicación como oportunidad para fortalecer la intencionalidad comunicativa oral en estudiantes con autismo del ciclo 1. Esta es una tesis que encontré en el repositorio de la Universidad de La Sabana. Su objetivo es analizar el aporte de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes con autismo. La metodología primero fue saber cómo incluir un niño con autismo en un aula ordinaria en educación infantil. Segundo, indagar en métodos y estrategias con que trabajar con estos niños. Y tercero, adaptar 2 cuentos tradicionales de literatura infantil para niños con autismo. Se concluye que es importante crear un entorno familiar e intervenir de forma natural de manera que la tranquilidad mental y emocional del niño no se vea afectada. También reflexionar y corregir aspectos que mejoren el desempeño del estudiante dentro y fuera del aula contribuyen a fortalecer su intención comunicativa. Acerca de las herramientas TIC, se dice que estas funcionan bien en todos los espacios, pero la explicación de las actividades con estas herramientas toma mayor tiempo al propuesto inicialmente y hay que repetir la explicación de forma individual. En este artículo encontramos a nivel social las intervenciones grupales de habilidades sociales para adultos con trastorno de espectro autista de alto funcionamiento, que tiene como objetivo diferenciación entre pre y post tratamiento con relación a la mejoría en el conocimiento de las reglas sociales, reducción de la soledad y mejor respuesta social. Las medidas utilizadas indican que los grupos de SSI alertan un mejor funcionamiento social, su validez es incuestionable, particularmente teniendo en cuenta las dificultades conocidas con las personas con TEA. Los hallazgos en el estudio brindan un apoyo preliminar para las intervenciones fueron más efectivas para la mejora del conocimiento y la comprensión en lugar de aumentar las habilidades sociales y específicas. Las diferencias en comunicación, las habilidades sociales y las relaciones con las características distintas de aspecto autista. En el siguiente artículo vamos a fortalecer la competencia comunicativa lectora en adolescentes con síndrome de Asperger. El objetivo es las competencias comunicativas como conjunto de aptitudes que capacitan a una persona para comunicarse adecuadamente. Las competencias comunicativas consisten en saber cuándo hablar, cómo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. En el marco teórico, el contexto de aplicación en las propuestas, si bien se acompañan las gestiones educativas, solo en algunas ocasiones forman parte de los modelos del currículo propuestos por el profesional de la unidad educativa, que integra a los adolescentes, pero antes de llevar la experiencia en el aula, se trabajaron otros momentos en donde se puso a práctica diferentes actividades realizadas. Como conclusión de esta investigación, sería realizar que cada uso de la TIC son recursos que ayudan a fortalecer las competencias comunicativas en el proceso de formación de dicho estudiante.
Los estudios realizados devuelven logros irrefutables en el uso de TICs de aulas, logrando motivación en los estudiantes y alcanzando los objetivos trazados por el profesional. Ahora tenemos el siguiente artículo, que es intervención en un niño con autismo mediante la comunicación en el juego, cuyo objetivo principal es identificar el impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y comunicativo en un niño con autismo de 3 años y 6 meses. La metodología es a través de un juego que es un medio efectivo que contribuye con el desarrollo de habilidades comunicativas, emocionales y simbólicas en los casos de autismo. Y como conclusión de este artículo tenemos que la intervención clínica desde la aproximación psicológica, histórica, cultural y la teoría desde la actividad tiene como impacto positivo en el desarrollo psicológico del niño, se propone de manera intencional y promueve el desarrollo de habilidades de corregulación social que facilita la interacción comunicativa en casos de autismo. En el siguiente artículo, que es autismo en niños, tiene como objetivo averiguar todo de esta patología, es decir, las bases neurobiológicas del autismo que son desconocidas, pero los hallazgos histopatológicos y bioquímicos sugieren un trastorno difuso del desarrollo neuronal que compromete sobre toda corteza bifrontotemporal. La metodología de estudio se realizó con niños con edades entre 7, 8 y 9 años diagnosticados con autismo, especialistas por la EPS. Y como conclusión tenemos que este artículo se concluye que por ahora no existe ningún tratamiento específico o curativo para el autismo. Los tratamientos para los existentes pueden dividirse en dos, que son farmacológicos o psicopedagógicos.